Es el titán del terror de la literatura estadounidense, el escritor que creó algunos de los nombres más icónicos de la ciencia ficción. En sus 46 cortos años de vida, H.P. Lovecraft era responsable del dios antiguo Cthulhu, el Necronomicon, libro de los muertos, y la ciudad encantada de Arkham. Inspiró a todos, desde Stephen King a Jorge Luis Borges a los escritores de Batman. Su trabajo ha penetrado tanto en la cultura pop que incluso puedes comprar peluches de sus monstruos más espeluznantes. Sin embargo, H.P. Lovecraft fue un hombre prácticamente desconocido en su vida. Viviendo como un recluso en Rhode Island, creó un universo ficticio en expansión que fusionó el horror tradicional con la ciencia de vanguardia en formas nuevas y revolucionarias. Luego, murió antes de que más de un puñado de personas pudiera leerlo. En este video, exploraremos cómo este personaje superó la enfermedad y el aislamiento para convertirse en el maestro del horror del siglo XX. Antes de continuar, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Estamos subiendo contenido semanalmente. Comencemos. Uno de los temas recurrentes en el trabajo de Lovecraft son las familias comunes que esconden oscuros secretos en su linaje. No tienes que esforzarte demasiado para encontrar la inspiración para esto. El 20 de agosto de 1890, Howard Philip Lovecraft nació en la majestuosa casa ancestral de una de las familias más extrañas de Providence. Del lado de su madre, eran aristócratas adinerados con rumores de endogamia en sus antecedentes, mientras que su padre era un vendedor ambulante que ya sufría de sífilis no diagnosticada. Antes de que el joven Howard tuviera 3 años, su padre tuvo un ataque de nervios provocado por su enfermedad y fue confinado a un manicomio. Aunque su padre vivió otros 5 años, Lovecraft nunca lo volvería a ver. A pesar de este evidente revés en su vida, la madre de Lovecraft, Sarah, trató de darle a su hijo una vida relativamente normal. Los dos se mudaron con el padre de ella, el increíblemente rico Van Buren Phillips. Fue aquí donde Lovecraft tuvo su primer gusto por lo siniestro. Uno de los trucos de fiesta de su abuelo era inventar historias de fantasmas escalofriantes. Aún así, su abuelo no pudo compensar el obvio agujero en la vida del joven Lovecraft. Casi desde el día en que su padre colapsó, quedó paralizado por enfermedades psicológicas. A la edad de 6 años comenzó a tener terrores nocturnos de hombres sin rostros que eran tan agudos que podía quedarse temblando durante días. Quizá no sea de extrañar que apenas asistiera a la escuela, pero no es que Sarah estuviera criando un tonto. La casa de su abuelo estaba llena de libros. Incluso cuando faltaba a la escuela, Lovecraft ya estaba leyendo Las Mil y Una Noches, a Edgar Allan Poe y revistas científicas. En 1898, Lovecraft era un científico ateo autoproclamado que producía sus propias revistas caseras sobre geología. Por extraña que fuera su infancia, al menos fue estable. Lamentablemente, esto no duraría. El 27 de marzo de 1904, su abuelo sufrió un derrame cerebral masivo. Él murió el día siguiente. Inmediatamente, la vida de Lovecraft dio un vuelco. Resultó que las finanzas de su abuelo habían sido mal administradas. A los pocos días de su muerte, Lovecraft y su madre Sarah fueron desalojados de la casa y obligados a mudarse a un apartamento estrecho. La conmoción fue tan grande que Lovecraft, que ahora era un niño de 14 años, contempló ahogarse en el río Barrington. El día que su abuelo murió, es efectivamente el día que Sarah y su hijo se volvieron locos. En 1908, Lovecraft sufriría un colapso catastrófico relacionado con la tragedia. Incapaz de terminar el bachillerato, incapaz de asistir a la universidad, se encerró con su madre, cortando todo contacto con la sociedad. Durante los siguientes 5 años, la relación de la pareja se volvió tóxica. Si la muerte de su abuelo había dañado a Lovecraft, había torcido por completo a Sarah. Se volvió verbalmente abusiva con su hijo adolescente, llamándolo grotesco, diciéndole que nunca se apartara de su lado. En 1913, los dos vivían como reclusos codependientes. Lovecraft nunca salía de casa antes del atardecer, y pasaba su interminable tiempo libre sin hacer nada más que leer revistas pop. Es en este momento que parece haber desarrollado tanto una ansiedad social paralizante como su miedo anormal al frío. En resumen, la vida de Lovecraft fue dolorosamente deprimente. Pobre, sin amigos ni metas. Estaba en peligro de desaparecer simplemente de la historia. Pero su vida estaba a punto de ser salvada por el héroe más improbable, un novelista romántico. Pero no porque fuera un buen autor que inspirara a Lovecraft. No. Fred Jackson era un desvergonzado comerciante de basura por excelencia.
Los relatos insípidos de amor cliché de Jackson llenaron las páginas de The Argosy, una revista que Lovecraft a veces leía. Finalmente harto de este truco, durante 1913, Lovecraft envió un mar de cartas a The Argosy atacando la falta de talento de Jackson, y cada vez lo hizo en rima. Fue algo extraño de hacer, casi infantil. También fue lo que hizo despegar la carrera de Lovecraft. En 1914, este extraño autor de cartas había llamado la atención de Edward F. Das, presidente de la United Amateur Press Association, UAPA. Intrigado, Das leyó algunos de los poemas anti-Jackson de Lovecraft, y aparentemente le agradó, porque le ofreció un trabajo. Y así comenzó una de las carreras literarias más inverosímiles de la historia. Quizá halagado por la atención de Das, Lovecraft, de 24 años, se dedicó al trabajo de prensa aficionado como un poseído. Escribió ensayos, revistas publicadas, poemas compuestos. Incluso, finalmente dejó el abrazo sofocante de su madre e hizo algunos amigos. Lo cual le hizo muy bien, porque fueron esos amigos los que lo convencieron de probar su suerte en la ficción. Lovecraft había escrito historias cuando era niño, pero nunca nada serio, hasta el verano de 1917. Fue entonces cuando Lovecraft, de ahora 27 años, se sentó y escribió Dagon. La historia de un marinero naufragado que se encuentra atrapado en una isla misteriosa llena de las ruinas de una civilización espantosa. Dagon es una pieza breve y espeluznante que ya contenía las semillas de las mejores obras de Lovecraft. Es este el momento en el que Lovecraft, el extraño y silencioso recluso, desapareció, y Lovecraft, el extraño y solitario escritor, llegó. No es que esta transición se haya producido sin tragedias. En 1919, la madre de Lovecraft, Sarah, sufrió un colapso total. Confinada en el mismo asilo de locos en el que había muerto su marido, pasó 2 años más delirando antes de morir ella misma en mayo de 1921. De repente huérfano, todavía demasiado extraño para valerse por sí mismo, Lovecraft fue acogido por sus tías, Lillian D. Clark y Annie A. Phillips. Esta no sería una feliz relación. Uno de los últimos personajes significativos de la vida de H. P. Lovecraft es Sonia Haft Green. Sonia, una judía rusa 7 años mayor que Lovecraft, era un rostro conocido en la escena de la prensa amateur. Independientemente rica de su exitosa tienda de sombreros, financió varias revistas de bajo presupuesto. Sonia estaba visitando una convención de la UAPA en Boston cuando le presentaron a Lovecraft, que acababa de perder a su madre. De alguna manera, los dos se llevaron bien. Lo que siguió no fue exactamente un romance al estilo de Fred Jackson. Aún así, los dos realmente se gustaban el uno al otro. El 3 de marzo de 1924 se casaron en una ceremonia secreta y solo informaron por carta a las tías de Lovecraft que desaprobaron del matrimonio. Poco después, Lovecraft dejó Rhode Island y se mudó con Sonia a Nueva York. Era la primavera de 1924 y la vida era buena. Lovecraft estaba publicando sus primeras historias profesionalmente en Weird Tales y el negocio de sombreros de Sonia estaba en auge. Las cosas parecían finalmente estar encaminadas. Excepto que, por supuesto, esto no iba a durar. Sonia estaba enferma y no se encontraba bien. A finales de 1924, su enfermedad la consumía tanto tiempo que la sombrería había quebrado. Mientras tanto, Lovecraft había echado a perder su única oportunidad de obtener ingresos estables al rechazar la oportunidad de editar una revista pulp rival para Weird Tales. Cuando llegó la revista de 1924, los dos estaban en quiebra. El 1 de enero de 1925, Sonia se mudó sola a Cleveland para tomar un trabajo. Abandonado en Nueva York, Lovecraft alquiló un pequeño apartamento en el famoso Red Hook de Brooklyn. Fue un error que lo perseguiría por el resto de su vida. Lovecraft odiaba a Red Hook. Rodeado de inmigrantes, repentinamente solo y quebrado nuevamente, descendió a una retorcida amargura que encontró su expresión en el peor tipo de racismo. Un racismo que ya existía desde hace mucho. Por ejemplo, en 1912, a los 22 años, había escrito un poema titulado Sobre la creación de los negros, refiriéndose a los negros como bestias y figuras semihumanas. También era un antisemita furioso. Una vez escribió sobre la ciudad de Nueva York. La población es una manada de mestizos con repulsivos judíos mongoloides en la mayoría visible, y las caras toscas y los malos modales eventualmente llegan a desgastarse en uno de manera tan insoportable
que uno siente ganas de golpear a todos los malditos bastardos a la vista. Sin embargo, el racismo de Lovecraft era más complejo de lo que parece a primera vista. Probablemente recuerdas que su esposa Sonia era judía. Bueno, ella no era la única amiga judía que tenía Lovecraft. La revista Tablet señala que el escritor de pulp, Robert Bloch, que escribiría la novela en la que se basa Psicosis de Alfred Hitchcock, era amigo de Lovecraft, al igual que el poeta Samuel Lockman. Lovecraft, entonces, era un hombre abiertamente racista, pero solo en el sentido abstracto. Frente a personas que personalmente le agradaban y que no eran protestantes blancos, Lovecraft parece no haber tenido ningún problema para descartar sus creencias raciales. No es que hubiera muchas personas que le agradaran a Lovecraft en Red Hook. A medida que avanzaba 1925, los sentimientos del escritor solitario hacia los extranjeros se convirtieron en algo cercano al horror. El miedo que sentía rodeada por un mal de rostros no blancos era una fobia genuina. Desde entonces, se ha argumentado que esta fobia influye en el trabajo de Lovecraft en sí. Con sus historias de fuerzas sin nombre y extraterrestres incognoscibles, no es demasiado exagerado pensar que Lovecraft simplemente estaba canalizando sus sentimientos internos hacia la población multicultural de Nueva York. A principios de 1926, Lovecraft había tenido suficiente. Escribió a sus tías Lillian y Annie, pidiendo ayuda. Las dos acordaron arreglar su regreso a Providence, pero tenían un precio. Sonia nunca se mudaría a Rhode Island ni volvería a ver a su esposo. Desesperado por alejarse de la ciudad que tanto odiaba, Lovecraft estuvo de acuerdo. Aunque todavía decía amar a Sonia, regresó a Providence el 17 de abril de 1926 y nunca volvería a ver a su esposa. En el verano de 1926, una criatura espantosa surgió de las aguas del Pacífico Sur. Un monstruo de contorno vagamente antropoide, pero con una cabeza parecida a un pulpo, cuya cara era una masa de tentáculos. Un cuerpo escamoso de aspecto gomoso, prodigiosas garras en las patas delanteras y traseras, y largas alas estrechas detrás. El monstruo se elevaba no solo sobre todos los que lo veían, sino también sobre la ficción del terror misma. Su nombre era Cthulhu, y se convertiría en la más importante de todas las creaciones de Lovecraft. La estrella de la historia, Cthulhu, fue la primera creación de Lovecraft después de regresar a Providence. Un dios antiguo que espera su momento en las profundidades del mar, esperando el momento en el que la humanidad lo despierte y destruya al mundo. Cthulhu se ha apoderado de nuestra imaginación desde entonces. Incluso hay una región en Plutón llamada Cthulhu Macula. Sin embargo, en el momento en que levantó por primera vez su indescriptible cabeza de las olas, Cthulhu parecía destinado a la oscuridad. Recién llegado de Nueva York, Lovecraft tenía pocas esperanzas para su último monstruo más allá de un pequeño cheque de pago y algún reconocimiento fugaz. Afortunadamente, sus amigos tenían otras ideas. Las personas que conoció en 1914 después de unirse a WAPA, a lo largo de los años, se habían convertido en un pequeño círculo de amigos por correspondencia. Entre ellos estaban Robert Bloch, famoso por Psycho, Robert T. Howard, el creador de Conan the Barbarian, y el escritor Auguste Derelet. Cuando ellos leyeron Cthulhu, se volvieron locos. Cthulhu era algo nuevo. Animó a todos en el círculo de Lovecraft a comenzar a escribir sus propios cuentos ambientados en el mismo universo. Durante la próxima década, el grupo construiría algo llamado los mitos de Cthulhu. Es la razón por la que todavía recordamos el personaje de Cthulhu en la actualidad. Al mismo tiempo que crecían los mitos de Cthulhu, Lovecraft atravesaba su racha más productiva como escritor. Algo acerca de regresar a Rhode Island lo había energizado. En unos pocos años, escribió algunos de sus grandes éxitos: The Color Out of Space, El caso de Charles Dexter Ward, La sombra sobre Innsmouth, En las montañas de la locura. Si no eres fanático de Lovecraft, debes saber que este era un maestro trabajando en su apogeo, evocando vistas de ciudades alienígenas y horrores sobrenaturales como nada que los lectores hubieran experimentado antes. Posible que Lovecraft viviera en la semipobreza con 2 tías dominantes y sin acceso a la mujer que amaba. Pero claramente estaba haciendo maravillas con su productividad. Incluso el doloroso Wall Street Crash de 1929 no logró hacer mella sobre su recién descubierto entusiasmo. A medida que avanzaba la década de 1930, incluso estaba reuniendo fondos suficientes para realizar largos paseos por la costa de su amada Nueva Inglaterra.
Pero, si hay algo que hemos aprendido sobre la vida de Lovecraft hasta ahora, es que todas las cosas parecen llegar a un final terrible. Y pronto lo hicieron. En 1932, murió la tía de Lovecraft, Lillian Clark. A pesar de su personalidad autoritaria, Lovecraft estaba devastado. Él y su tía sobreviviente, Annie, se vieron obligados a mudarse a un apartamento diminuto, y fue el comienzo de un largo deslizamiento hacia la pobreza absoluta. Lovecraft puede haber estado escribiendo su mejor trabajo en este punto, pero su mejor trabajo fue un material largo y complejo sin un atractivo para las masas. Lo que él y su tía Annie necesitaban eran cuentos breves y contundentes que pudieran vender con regularidad. No algo como el horror antártico de En las montañas de la locura, que tardó 5 años en encontrar un comprador. Pero Lovecraft tenía demasiada integridad, o tal vez era demasiado tonto para rebajar sus estándares. Se dedicó a la escritura fantasma para sobrevivir. Allá por 1924, había escrito un cuento para Harry Houdini, y los dos se habían hecho amigos, así que tal vez esto sería igual de gratificante. Por desgracia no fue así. La escritura fantasma de los últimos años de Lovecraft le tomó todo su tiempo y lo dejó exhausto, y tan pobre como nunca lo había sido. Comenzó a comer latas de comida caducada para sobrevivir, cuando podía permitirse el lujo de comer. Quizá el único logro positivo que hizo Lovecraft en esos años sombríos fue seguir escribiendo cartas. Desde sus días de cartas a The Argosy, Lovecraft había escrito cartas con un compromiso que pocas veces se había visto antes o después. Se estima que envió 100.000 cartas en su vida, solo superado por el gran filósofo francés Voltaire. En la primavera de 1936, Lovecraft casi había renunciado a su ficción. Sus únicas historias desde 1933 habían sido La sombra fuera del tiempo, ahora considerado un clásico tardío, y la espeluznante pero corta Hunter of the Dark. ¿Por qué esta repentina falta de interés por sus mundos alienígenas? Puede ser porque Lovecraft había encontrado algo más sobre lo que escribir. En el frío invierno de Nueva Inglaterra de 1935 a 1936, Lovecraft había comenzado a documentar una enfermedad que estaba sufriendo a la que llamó gripe. De hecho, era cáncer. A medida que avanzaba 1936, le carcomió los intestinos hasta que sus entrañas se llenaron de tumores. Como el recluso que era, Lovecraft se negó a ver un médico. Ese verano llegaron más malas noticias. Robert E. Howard, el escritor de Conan y amigo de Lovecraft, se suicidó pegándose un tiro en la cabeza. La muerte de su amigo por correspondencia envió a Lovecraft a una depresión propia, de la que nunca se recuperó realmente. En la primavera de 1937, estaba muy claro que algo estaba profundamente mal. Lovecraft no había escrito más que 4 poemas en más de un año. Estaba en constante agonía y consumido por pensamientos negros. A menudo se sentaba solo por la noche en el apartamento frío y lúgubre. Caminaba la habitación oscura como una de sus propias creaciones. El 10 de marzo de 1937, el dolor finalmente se volvió excesivo. Lovecraft se registró en el Jane Brown Memorial Hospital, pero a estas alturas el cáncer estaba demasiado avanzado para cualquier forma de tratamiento. 5 días después, el 15 de marzo de 1937, H.P. Lovecraft falleció. En sus últimos momentos, es posible que se preguntara qué sería de su trabajo después de su muerte. Sus escritos, esparcidos en revistas de pulp baratas, seguramente pensó que pronto serían olvidados. Pero no había contado con su amigo August Derleth. August era uno de los amigos escritores de Lovecraft, y después de la muerte de Lovecraft, decidió darle al viejo maestro la despedida literaria que se merecía. En agosto de 1939, Derleth fundó las editoriales Arkham House específicamente para publicar ediciones de tapa dura de las historias de Lovecraft, y fueron rotundamente no un éxito. Sus pedidos anticipados llegaron a apenas 150 copias. Cuando uno terminó en las oficinas del New Yorker, le dieron una terrible crítica. Sin embargo, durante los siguientes años, Derleth mantuvo a flote Arkham House, publicando volumen tras volumen de los cuentos de Lovecraft. Incluso los hizo traducir idiomas extranjeros, lo cual resultó ser un movimiento excelente. En la Francia de la posguerra, las traducciones al francés de la obra de Lovecraft se hicieron muy populares. Ayudó mucho a que los intelectuales de París ya consideraran a Edgar Allan Poe un titán literario, y Lovecraft fue claramente el sucesor de Poe en el siglo XX. En la década de 1960,
Lovecraft era tan popular en el extranjero que tenía sentido financiero para Arkham House volver a publicar sus historias en Estados Unidos. El momento no podría haber sido mejor. Lovecraft reapareció en escena justo cuando una nueva ola de películas volvía a popularizar el terror. Rosemary's Babies, Night of the Living Dead, despertaron un gran interés en la ficción extraña. Legiones de personas que nunca antes habían leído terror o ciencia ficción acudieron en masas a Lovecraft. En la década de 1970, el Caballero de Providence tenía una gran base de fans. Lo que siguió fue un abrazo vertiginoso de un autor que solo había escrito para revistas pulp. En 1974, los escritores de Batman tomaron prestada la idea de Arkham Asylum de Lovecraft. En 1977, el superfan Stephen King irrumpió la escena literaria con Carrie, y pasó el resto de su carrera animando a otros a leer a Lovecraft. Ese mismo año, un grupo de fanáticos estadounidenses juntó suficiente dinero en efectivo para reemplazar la pequeña lápida de Lovecraft por una gigantesca y majestuosa con la leyenda Yo soy Providence. El culto de Lovecraft, al igual que los cultos que se reúnen alrededor del Gran Cthulhu en sus historias, ya no podían ser ignorados. En los años posteriores, el mito de Lovecraft solo ha crecido. Hoy sus historias han entrado en el canon de la ficción estadounidense. Tanto Penguin Classics como Library of America han publicado volúmenes. Personas tan diversas como Neil Gaiman, Alan Moore y Guillermo del Toro han sido influenciadas por él. Podría decirse que es el escritor de terror más conocido cuyo nombre no es Edgar Allan Poe. Pero quizás la mejor manera de explicar el atractivo perdurable de H.P. Lovecraft es a través de las palabras de Erica Henderson, la artista de Marvel responsable de Squirrel Girl. Hablando con The Guardian en 2013 dijo: Lovecraft creó un mundo en el que los humanos están solos, flotando sobre una roca en un universo más grande y aterrador que no podemos comprender, porque nuestro tiempo en él ha sido muy corto y somos tan insignificantes comparados con los horrores de los mitos de Cthulhu. Gran parte del horror moderno se basa en esa idea. No tendríamos cazafantasmas si no fuera por Lovecraft, y ese es el mejor argumento que se me ocurre para su trabajo. Puede haber sido un bicho raro, puede haber tenido creencias despreciables, pero Lovecraft era un artista que llegaría a influir en la forma en que pensamos sobre el horror. De su mente retorcida nos trajo pesadillas como las que nunca antes habíamos soñado. Pesadillas que todavía nos persiguen hasta el día de hoy. Antes de irte, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Si te gustó el video, deja un comentario y un me gusta. Hasta la próxima.